Pues buenas tardes, presidente Zapatero, Eduardo Madina, por venir al diario.es y hacer un viaje al pasado. Yo les propongo hacer un viaje al pasado, no de momento a hace 10 años, a un día como el de pasado mañana, de hace 10 años, sino al 19 de febrero del 2002, que fue el día que ETA puso una bomba lapa debajo del coche de Eduardo y que le arrebató una pierna, y yo supongo que algo de inocencia y un poquito el corazón. ¿Cómo se gestiona eso cuando uno sale de ese coche y es atendido por los servicios de emergencia? Como mejor puede, ¿no? Porque es una de esas experiencias traumáticas, extremas, que son poco recomendables, que no tienen manual de instrucciones, que sales de la mejor manera que puedes, ¿no? Yo, dentro de la oscuridad de aquel día, creo que tuve la suerte de enfocar bien cuando desperté al día siguiente, tratando de ver un camino por el cual salir de una situación tan extrema como aquella. Poco a poco lo hice, con ayuda mucho de los médicos, del personal del Hospital de Cruces en Vizcaya, muy cerquita de donde vivía, en Bilbao, y digamos que supe orientar la vida para que esta fuera posible una vez que salí del hospital, ¿no? Pero en cualquier caso es una experiencia extrema para la que, insisto, no hay manual de instrucciones. Esa misma tarde, el presidente Zapatero, después entonces jefe de la oposición, va al Hospital de Cruces y públicamente hace unas declaraciones en las que decía: estos cobardes no verán conseguidos sus innobles objetivos. Pero dentro del hospital, Eduardo le dijo una frase que permanece en la memoria: voy a regalarte la paz en Euskadi. No sé si la recuerda. ¿Así de convencido estaba ya de que sería usted el presidente que acabaría con ETA? Era mi principal afán y tenía un convencimiento de lo injusto, radicalmente injusto, que una democracia tenía que, antes o después, ganar esa paz. Y le puse todo mi empeño. Aquel día, visitando a Eduardo Madina, fue para mí uno de los estímulos más importantes para saber que ese era mi deber, porque encontré a un joven con un ataque terrorista, con una afectación muy dura, sereno, sin odio, sin rencor, hablando de la paz. Él habla de los médicos, pero él ya había trazado desde su inteligencia y sensibilidad ese recorrido que le permitió vivir, y vivir muy bien, demostrando todo lo que ha demostrado y sobre todo transmitiendo sensibilidad e inteligencia. ¿Cómo se consigue no odiar? Yo intenté lo contrario, intenté odiar. No pudo. Pensé que aquella experiencia tenía un hilo directo con un sentimiento que tenía que ser el odio. Y me mostré favorable en las horas siguientes cuando desperté, pero no lo conseguí. Debe ser que vengo mal programado de serie para algunas cosas. Inmediatamente decidí utilizar mis energías, disponer de mis energías a partir de aquella experiencia para algo de lo que después el presidente Zapatero hizo bandera, ¿no? La convivencia en Euskadi, la superación de aquellos escenarios, terminar con el terrorismo, que los valores humanistas se impusieran, que una lectura cívica y pacífica de nuestra sociedad fuera mayoritaria y fuera hegemónica en el lugar donde yo había nacido y donde vivía. Nací en Bilbao en el año 1976, en una democracia en crecimiento, en implementación en todo el territorio, y un buen amigo de José Luis y mío, Jesús Eguiguren, siempre habla de Euskadi como el territorio de los últimos españoles sin patria, ¿no? Una patria en paz, en convivencia, que aquella era una especie de esquina rota, y decidí utilizar todo aquello al servicio de algo bueno. No sé muy bien cómo, porque insisto en que no hay manuales y las consecuencias de un atentado terrorista al día siguiente pueden salir por cualquier lado, ¿no? Tuvimos la suerte de que pocos años después se inició un proceso de paz en Euskadi conducido por el presidente Zapatero, que terminó muy bien en la tarde del 20 de octubre del año 2011. ¿Alguna vez otro tipo de víctimas le han reprochado su actitud de no odiar, de no guardar rencor? Sí. Yo siempre defendí que había tantas opiniones en el mundo de las víctimas como opinantes, igual que en el mundo de los ciudadanos. Cada persona enfoca la realidad como mejor ve o como mejor piensa, ¿no? Y hubo un tiempo en que los mundos de las víctimas del terrorismo eran mundos en tensión.
vamos a decirlo así, ¿no? Y dejarlo allí. Mundos en tensión política, sobre todo en el periodo del proceso de paz, cuando el diálogo entre los interlocutores del gobierno y los interlocutores de ETA estaba abierto, donde fueron meses, yo diría que algún que otro año muy difícil, ¿no? Pero allí queda, lo dejé atrás. Casi todo lo malo se me ha olvidado de aquel periodo de tanta tensión, porque aquello terminó como debía, terminó muy bien, en parte, pues en fin, ahora que no nos oye, gracias al presidente Zapatero. 2 años después, sí. Debo recordar que es verdad que le dije aquella frase que le iba a regalar la paz. ¿No, que ¿no se acordaba? Sí, pero que quiero recordar que, porque tiene su continuación y su epílogo, que el día 20 de octubre de 2011, cuando a las 7 de la tarde ETA anuncia el abandono definitivo de la violencia, yo hago 3 llamadas, una de ellas es Edu Madina, otra es Alfredo Pérez Rubalcaba y otra es mi padre. Son las 3 llamadas, luego ya me bajé a estar con mi familia, colaboradores y tal. Esas eran las 3 llamadas. Y bueno, pues entonces... ¿Qué hubo en esa conversación? Lo recordé. No, casi no pudimos hablar. Estábamos los dos. Yo debo decir que es de las poquísimas veces en mi vida que he sentido que las lágrimas no las podía frenar, ¿no? Y cuando hablé con Edu, incluso con Alfredo, tanto Alfredo Pérez Rubalcaba, al que le debemos tanto y le recordamos y le recordaremos, como yo, somos personas con una trayectoria política, por tanto, duras, vamos a hablar claro. Bueno, Alfredo era duro, yo también, y no pudimos contener aquel día la emoción, y con Edu. ¿Qué recuerdo tienes tú de aquel día? Así fue una conversación aquella tarde, bueno, yo no la olvidaré nunca, creo, porque espero además no olvidarla nunca, ¿no? Mi cabeza viajó a la tarde de aquella de febrero de 2002, cuando le conocí. Yo era un militante de las Juventudes Socialistas, él era el secretario general del Partido Socialista y líder de la oposición. Había ganado su congreso 1 año y medio antes, no habíamos tenido tiempo para conocernos, y mi cabeza a la tarde del 20 de octubre del año 2011 viaja al día en que le conozco en la habitación del hospital, donde veo a un líder político convencido de que tiene una idea de por dónde enfocar aquello, que cree en los materiales nobles de la política, los del diálogo, los de la institucionalidad, los de la propia historia del Partido Socialista, muy al servicio de una lucha antiterrorista de muchos años, de la cual él se sabe heredero y la decide orientar, yo creo que por los mejores caminos, ¿no? Quiero pensar que aquellos fueron unos años definitivos en la historia de este país. La tarde del 20 de octubre del año 2011 para mí marca claramente un antes y un después, y todo lo que ha vivido después en nuestro país, todo lo que ha pasado en términos históricos en España, yo creo que le debe mucho a aquel proceso de paz y a lo que ETA dice aquella tarde del mes de octubre del año 2011, cese definitivo de la violencia. Antes del cese definitivo de la violencia, usted fue el primer presidente del gobierno en democracia que fue al Parlamento a pedir autorización para entablar una mesa de diálogo con la banda terrorista. ¿En qué momento se dio cuenta de que era necesario sentarse ya a hablar? He explicado que en el proceso de diálogo, que dura hasta el último día, hasta el día que ETA anuncia el fin de la violencia, de diálogo, hubo un diálogo formal, hubo un diálogo previo y hubo un diálogo por cauces indirectos en la fase última. Es decir, siempre consideré que el final de un grupo como ETA, que tenía un apoyo social tan importante, porque el problema era esencialmente los miles y miles de votos o de personas que salían a la calle en apoyo del proyecto político de ETA, a pesar de que fuera un proyecto político que utilizaba la violencia, el terror y el asesinato. Es decir, solo podía tener un proceso de convencimiento para que fuera un final, como ha sido, un final absoluto, sin matices, sin peros. Estos 10 años después, me parece extraordinariamente importante que se subraye precisamente eso, cómo fue el final. El final dice mucho de la democracia española, dice mucho de los valores de la paz, dice mucho de los valores del diálogo. Antes hablabais del odio y siempre he entendido y he compartido los sentimientos de muchas víctimas, de muchas familias de víctimas, ¿no? Pero la responsabilidad política nos dice que si el odio no se hubiera superado,
y los perdones no hubieran sumado más voces en la historia, no habríamos construido ninguna civilización, ninguna comunidad política en paz y en democracia. Esa es la verdad. La historia es una historia de violencia, de guerra, en Europa, en casi todos los continentes. Sabemos que también en nuestro país. Y ahí llega un momento en que el odio no puede sobreponerse a esa actitud de reencuentro, de contrición y de perdón, que son valores fundacionales de la idea de la democracia. Hasta llegar a eso, presidente, hoy que se habla tanto de la polarización y de la negación del adversario político, a usted en sede parlamentaria, por iniciar aquel diálogo con la banda terrorista, se le acusó de traicionar a los muertos y de tener los mismos intereses que ETA. ¿Cómo se encaja eso? Cuando tienes la responsabilidad de ser presidente de gobierno y haces una tarea política pensando solo en el interés general, y en este caso una causa como la paz, sentí tristeza de quien lo decía, tristeza por la poca altura, por la falta de visión, por incluso lo que puede ser la necesaria y yo creo que lógica actitud de ayudar cuando eres oposición en un tema que es de todos, como era el tema, como lo habíamos establecido además. Hoy disfrutamos una paz que es para todos y sentí tristeza, sentí sinceramente pena porque eso me retrotraía a la idea de decir cuánto cuesta que los grandes valores de la convivencia estén vigentes día a día cuando estás en el gobierno, cuando estás en la oposición. ¿Cuánto cuesta, no? Pensaba en las generaciones por venir, en los más jóvenes, cómo interpretarían aquellas palabras, qué cultura y educación política dejábamos y bueno, siempre parece que en este país nos toca hacer esos máximos esfuerzos. Yo he olvidado esas frases, he perdonado esas frases, no tengo ningún problema, a pesar de lo injustas que fueron, muy injustas, las más injustas que he recibido en mi vida. Y bueno, pues eso, no he tenido ningún problema en abrazarme más de una vez con el señor Rajoy. Creo que con eso también hago mi modesta aportación a la idea de la convivencia. O votos o bombas, decía Alfredo Pérez Rubalcaba, que creo que estaréis de acuerdo los dos en que sin él hubiera sido imposible aquel final de ETA. Pero que hoy Batasuna o Bildu participe en las instituciones democráticas demuestra la superioridad moral de aquellos jóvenes de Euskadi que eligieron la palabra en vez de las pistolas, de esa generación en la que tú viviste el terror y el plomo durante muchos años. Bueno, es una frase muy de Rubalcaba, ¿no? Que un universo muy complejo lo resumía fácil en un par de sustantivos y dos adjetivos y todo el mundo podía comprender en qué consistía el argumento, ¿no? O bombas o votos. Yo siempre preferí votos y siempre les pedimos que jugaran a la defensa de sus ideas y de su proyecto político para Euskadi dentro del juego institucional al que jugábamos los demás. Yo he defendido siempre una idea socialdemócrata de la sociedad y el partido al que pertenezco se presentaba a las elecciones con ese proyecto, pedía el voto y la gente ponderaba cuánto apoyo tenía para llevar a cabo ese proyecto. En el caso de ETA era algo diferente, porque ETA tenía una visión particular de lo que debía ser Euskadi y quiso elevarlo a categoría de total, matando a todo aquel que pudo matar durante 50 años de vida, ¿no? Esa era la clave de diferencia entre el proyecto político democrático de las fuerzas políticas democráticas y el que tenía ETA. Así que sí, se han impuesto los valores de la paz, se han impuesto los valores de un funcionamiento democrático en condiciones plenamente democráticas y hoy la sociedad vasca es una sociedad en transición hacia un escenario plenamente normalizado, equiparable con cualquier otra sociedad de cualquier otra comunidad autónoma de nuestro país, con un pesado pasado de sangre, tiene que decidir qué hace con él, pero somos hoy una sociedad 10 años después, a años luz de lo que fuimos, indudablemente muchísimo mejor. Si tienen los votos y tienen la legitimidad de las urnas, presidente, ¿por qué se sigue cuestionando el diálogo, el apoyo y la negociación con Bildu en el Parlamento de España? Ni lo comparto ni lo entiendo. La promesa democrática era muy clara. Es
Es decir, si ustedes dejan de matar, como representan a miles y miles de ciudadanos, tendrán sus derechos de participación política en las instituciones y en todos los sitios. Está en el Pacto de Ajuria Enea, está en el Pacto Antiterrorista, está en la promesa democrática, está en el consenso social. Y por tanto, bueno, pues, recurrir cada cierto tiempo, cada vez que Bildu tiene una participación, me parece, en fin, que es histórico y que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. No tiene sentido, además creo que no va a producir ningún efecto. ¿Tuvo siempre usted el convencimiento de que debía seguir la negociación a pesar de que se sobrevinieran las peores circunstancias, como ocurrió con el atentado de la T4? Sí. Y incluso en las horas posteriores a aquel atentado, con la información que tenía y con mi análisis político de lo que entendía que se estaba produciendo en el mundo de la izquierda abertzale, yo pensé que debía de seguir de otra forma, obviamente, no a través de un diálogo oficial o formalizado, pero sí teniendo el cauce por el cual pudiéramos trasladar con toda la contundencia los mensajes que eran imprescindibles. Fíjese, antes recordaba lo de la declaración en el Parlamento del diálogo. Fue una iniciativa, debo decirlo, mía personal, ¿no? Tomé yo la decisión de decir, no solo por el respeto a la opinión pública, al Parlamento, a la democracia, de hacer un acto de transparencia, no solo, sino porque eso tenía, yo lo sabía, lo intuía, un efecto en ETA, es decir, un efecto que suponía un pequeño paso más hacia ganar la idea de déjenlo, vuelvan a la política, dejen ya de una vez la violencia, el horror, el terror. Esto es así. En mi experiencia, y 10 años después, me reafirmo y mi máximo deseo para la sociedad española, y también para en fin, tantos conflictos que hay en el mundo, es la certeza, fíjese lo que le digo, la certeza de que el diálogo político, cuando se hace y se realiza con la absoluta convicción en los fundamentos de lo que representa, puede solucionar cualquier conflicto, aún el más difícil, el terrorismo de decenas y decenas de años, con miles y miles de personas apoyando, no era precisamente un expediente fácil, y sin embargo se logró. Y esa es la gran lección que me gustaría, como tantas otras veces ha sucedido, pero esta es muy importante, porque el final es inédito, unilateral, para siempre, sin escisiones, sin precio político, y 10 años después, con un reconocimiento que me parece de una trascendencia... Hablaremos ahora. De una trascendencia evidente. Con aquel atentado de la T4 que hizo descarrilar oficialmente la negociación con la banda, ¿usted también sintió que una parte de la izquierda abertzale ya estaba más cerca de las tesis del gobierno que de las de ETA? Sí, yo no formé parte del equipo del proceso de paz, pero era diputado en el Congreso, era el cabeza de lista por Vizcaya, lo seguíamos minuto a minuto. Y dentro de la información que teníamos sí sentíamos que aquello iba a generar internamente más problemas en el sentido de posibles fracturas en la posición política, que iba a debilitar mucho la posición de un sector duro dentro de ETA, iba a dar más aire a un sector que quería llevar el proceso de paz a buen puerto, ¿no? Y finalmente terminó siendo seguramente lo contrario de lo que los que decidieron aquel atentado buscaban. Dio más argumentos a quienes quisieron acelerar una vía abierta en aquel proceso de paz, que en contra de los que siguen 10 años después quitándole valor, yo creo que fue muy trascendente. ETA tenía capacidad para seguir matando. No es verdad que llegó allí a buscar un salvavidas con el que salvarse. Este tema que ha abierto, que no se ha abierto nunca, el debate, ¿no? Pero quizá falte tiempo para que se abra. Lo que sabemos es que ETA siguió cometiendo atentados, seguía cometiendo atentados, y no hay ninguna hipótesis que nos diga que realmente no podía, ninguna evidencia, al revés, la tesis era que seguía pudiendo cometer atentados. Lo que sí sabemos es que hay dos personas que se ponen a dialogar, que son Jesús Eguiguren y Arnaldo Otegi, y que fruto de ese diálogo, aproximadamente 6 años después, se produce la situación
con el respaldo de la acción del gobierno, pero se produce la situación en la que al final, después de una encuesta o de un sondeo, una asamblea por parte de 2.500, 3.000 militantes o simpatizantes de ETA, deciden abrumadoramente por mayoría abandonar la violencia. Estos son los hechos históricos. Pero en algún momento lo he escuchado, presidente. Y seguramente pues, Jesús Eguiguren y Arnaldo Otegi, a los que tenemos que reconocérselo. Y si yo no lo dijera, me sentiría muy mal conmigo mismo y con la verdad que merece saber este país. Pues seguramente no estaríamos hoy haciendo este debate ni hubiéramos escuchado lo que hemos escuchado 10 años después. Pero en alguna ocasión le he escuchado decir que no tenía la certeza de que en la decisión de ese final hubiera más una reflexión moral que una cuestión estrictamente utilitaria. Hay dos cosas muy importantes en la declaración que ha hecho hoy Otegi, ¿no? Lo cual me llevaría a otra reflexión paralela, ¿no? Los grandes cambios, los momentos de verdad decisivos en la historia, en la política, en el devenir de un país, necesitan un liderazgo. Es así. Hoy ha hecho dos cosas en su declaración, ¿no? La primera, una frase que creo que es el titular de la década, en mi opinión, ¿no? No tenía que haberse producido. Eso me parece que es, en fin, un titular por sí mismo. Ya a partir de ahí, quien lea eso no hace falta. Y dos, que habla de la ética por primera vez, ¿no? Creo que yo no voy a hacer de comentarista del manifiesto que ha leído hoy. Solo pido a la gente que lo lea. Solo pido que se lea tranquilamente, serenamente, en el recuerdo de lo que fue ETA durante 50 años para este país y en el recuerdo de lo que oíamos a quienes estaban respaldando ese proyecto político. Que lo lean, nada más. Porque todos somos y toda la sociedad tiene la capacidad para valorar y entender. Es así, es importantísimo. Para mí, importantísimo, trascendental. Es decir, esto supone, bueno, pues una gran afirmación de la paz y la democracia, ¿no? La paz nos mejora a todos. La democracia antes o después nos hace mejor a todos. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación o crees que no basta con el reconocimiento del dolor y que se les debe exigir más? No, siempre hay camino por delante para todos. Claro, por supuesto. Pero yo comparto lo que acaba de decir el presidente. Creo que en la declaración que hemos visto hoy de la izquierda abertzale, con la presencia del secretario general de Sortu y del portavoz de Bildu, de los dos juntos, han dado un paso muy importante. Y quien no quiera verlo probablemente no está viendo la escena. Las palabras de hoy pronunciadas por Arnaldo Otegi, en términos de la izquierda abertzale, tienen importancia histórica. Y en términos de la historia del País Vasco, tienen importancia histórica. Yo creo que luego después habrá quien considere que se queda corto, que tiene que pronunciar muchas más, que queda mucho camino. Sin duda. La propia declaración dice, hay cosas que sabemos, ¿no? Es así, o sea, nadie va a paliar el dolor, es imposible, y el sufrimiento y lo que se piense de lo que pasó, eso es imposible. Pero la historia siempre se construye dando pasos adelante, siempre, y reconociendo. Eso es fundamental, y lo sabemos por nuestra experiencia histórica, por todo, por tanto, claro, y cómo recibirán, es lo que más me importa, ¿no? Los jóvenes de Euskadi, los jóvenes de este país, cómo recibirán los 3 o 4 mensajes que al final van a tener sobre lo que pasó y sobre cómo al final, 10 años después, se produjo un reconocimiento, ¿no? Cómo la paz nos mejora a todos, aunque unos obviamente sean mucho mejores que otros. ¿No es necesaria una ruptura más explícita con ETA para que la izquierda abertzale, Bildu, pueda tejer pactos estables con formaciones de izquierdas de Euskadi para convertirse en alternativa de gobierno al PNV en unos años? Sí, quizá bueno, yo, en fin, yo soy un jubilado de la política. ¿No? Entendería la sociedad. Pienso que queda tiempo, ¿no? Sí. Pienso que queda tiempo. Y insisto, hoy
La sociedad no está preparada para ver esas alianzas. Creo que queda tiempo y que hay que construir y bueno, y que luego, pues, en fin, los proyectos políticos son los que son. Hay un proyecto político, el de ellos obviamente es independentista y eso tiene poco que ver con el proyecto político del Partido Socialista de Euskadi, eso por un lado. Pero, insisto, es decir, hoy me ha parecido escuchar pronunciamientos de personas casi que seguramente ni han leído el texto. Es decir, yo solamente, más allá de considerar lo importante que lo es, porque hasta en todos los titulares, cuando acapara titulares es que es importante, obviamente, ¿no? Aunque se le quiera quitar. Cuando todo el mundo sale a opinar es que es importante. Es decir, hasta el que dice, hasta que dice, no dice nada, pero tienes que salir a opinar. Pero me ha parecido decir que se lea con sosiego, que se lea tranquilamente, que es tan positivo, ¿no? Y luego que se debata, ¿no? Yo creo que sería muy bueno. Creo que esta sociedad, después de estos 10 años, puede tener un debate más abierto sobre la violencia, sobre el terrorismo, sobre lo que representó, sobre el fin y sobre cómo construimos. Es decir, a mí me parece que estos 10 años para el País Vasco, quizá tenga una percepción equivocada, pero han sido 10 años de una gran consistencia, cómo, qué bien la sociedad vasca ha sabido administrar la memoria y el olvido que fue, ¿no? Parafraseando El olvido que seremos, la famosa novela de Héctor Abad, ¿no? Que es un debate apasionante, cuánto una sociedad debe conservar en la memoria y cuánto debe olvidar. Y yo añadiría, cuánto conserva en la memoria y cuántas veces recupera la memoria. En la memoria está todo. La gente tiene la memoria de lo que pasó, pero hay veces que dice, no, ¿recupero la memoria o no la recupero? Esto es un debate apasionante y creo que hay algunas encuestas ahora muy interesantes de cómo la sociedad vasca ha visto estos 10 años, muy interesantes. ¿Qué debe olvidar la sociedad española? No, es que lo hace la sociedad. O sea, nosotros, es un fenómeno que no responde ni siquiera al liderazgo político, responde al instinto de conservación y de mirar hacia adelante de la sociedad, ¿no? Hay algo que la sociedad no va a olvidar y no puede olvidar, que es el reconocimiento a las víctimas, la solidaridad con las víctimas, el recuerdo a las víctimas. Pero eso tiene su dimensión, que es una dimensión humana, profundamente humana, solidariamente humana, que nos convertiría, si no fuera así, en seres despreciables. Esa es la verdad. Otra es la visión de la evolución política y social y de qué hay que retener y qué no hay que conservar y qué hay que olvidar. Porque yo creo que la inteligencia de la sociedad es clara. El País Vasco, yo lo he venido observando desde la distancia, no he ido muchas veces, ¿no? Mañana voy, pero me ha parecido que marcaba los ritmos entre olvido y memoria con una inteligencia espectacular. ¿Una víctima puede olvidar? Sus hechos particulares, difícilmente. Es verdad que el tiempo va matizándolo todo. Todos nuestros acontecimientos del pasado matizan, pero el olvido no está disponible para una experiencia traumática vivida personalmente. Bueno, yo creo que el paso de los años aligeran el peso de los acontecimientos del pasado. Siempre pasan todos los procesos históricos en todos los países que han vivido traumas muy significativos o muy marcados, y el terrorismo de 50 años por parte de ETA es uno de ellos, ¿no? Obviamente va licuándose mucho de lo que vivimos. Yo hay cosas de las que no me acuerdo de lo que viví a lo largo de mi vida, pero hay que tener cuidado con que no se pase una sociedad de frenada, con que no le pase lo que a mi generación, que yo durante toda la primaria y durante toda la secundaria nadie me explicó nunca la guerra civil. Casi que estudié historia contemporánea en la universidad para ver si alguien me la explicaba, ¿no? Y ni aún así. Entonces, a veces pienso que tenemos una cierta relación tensa con los acontecimientos más traumáticos del pasado. A mí me gustaría que se institucionalice la memoria, en términos de que sepamos la verdad desnuda de los hechos. No para tirársela a nadie a la cara, ni para pasar facturas pendientes, ni para que nadie tenga una revisión constante de su mala conciencia, sino porque a veces el pasado nos da materiales con los cuales construir un futuro más sólido, ¿no? Bueno, yo creo que este es un gran tema. A mí me apasiona intelectual, política y moralmente. Me apasiona y siempre estoy leyendo y releyendo cómo construir una memoria
que a la vez vaya acompañada de reconciliación, ¿no? Este es el gran objetivo. Creo, por supuesto, como decía Edu, es imposible que olvidemos, ¿no? Es más, lo he comentado estos días, es raro el día, y hace 10 años que dejé de ser presidente de gobierno, que no recuerde algún hecho de lo que fue ETA y el terrorismo y algún momento. O sea, me vienen a la cabeza de una manera inevitable, ¿no? Y lo proceso, y lo intento intelectualizar, y sobre todo con esa pulsión hacia el futuro. Por eso me parece tan importante el debate sereno, ¿no? O sea, este magnífico ejemplo que Edu, en su condición de víctima inteligente, generosa, ha dado desde tan joven, que es lo de Madina, lo que me parecía impresionante es esa reacción. ¿Cuántos años tenías? 26. 26, cuando le vi reaccionar como le vi reaccionar, ¿no? Entonces, no hizo más que reafirmar mi fe en la democracia, en la palabra, en el diálogo. Las cosas se construyen así, es así como se construyen. Y ahora cuando vemos algún documental, algún recuerdo, esa generosidad, ¿no? La generosidad de Edu Madina, de los Edus Madinas que la sociedad vasca ha tenido y la sociedad española, han sido decisivos para darnos una moral democrática. Sin embargo, has escrito un libro, Eduardo, recientemente con Borja Semper, que habla del riesgo del olvido y de la tentación de tergiversar la verdad. ¿Cómo se puede institucionalizar la memoria en un país donde en la batalla política diaria es imposible institucionalizar el más mínimo acuerdo como para institucionalizar la memoria colectiva, ¿no? Bueno, yo creo que los vascos como comunidad política nos constituimos a través, básicamente, de nuestro estatuto de autonomía, ¿no? Yo creo que las múltiples inspiraciones que nos dan legitimidad para hacerlo tienen que ver con la cultura, el idioma, la historia, nuestra propia pluralidad. Yo sumaría la memoria de las víctimas del terrorismo. Yo haría que una de las inspiraciones que nos da la legitimidad para configurarnos como comunidad política, como comunidad autónoma de carácter político, fuera la memoria de las víctimas del terrorismo. Yo lo metería, no el relato de una parte o de otra, sino la verdad desnuda de los hechos en los contenidos de primaria y de secundaria. No para revisar nada, no para contradecir el discurso de que el tiempo aligera el peso de las cosas, porque estoy completamente de acuerdo, sino para que los materiales que el pasado nos da sean utilizados para protegernos en el futuro, que nunca más los nietos de mi hijo tengan que vivir una experiencia como esta, sino que conozcan lo que sucedió, no para tirárselo a la cara a nadie, sino para construir una convivencia cívica mejor, sólida, bien arraigada. Yo creo que ese es un proyecto muy noble. Si estuviera en política vasca activa, dedicaría mi tiempo por ahí. El presidente Zapatero se vio con Otegi después de la declaración del cese definitivo de la violencia en el 2008. ¿Le permitió entender la mirada de aquel encuentro? Bueno, aquel encuentro fue muy importante, desde luego para mí, porque constaté dos cosas. Una, que como había tenido la información por parte de ETA en su momento, el fin de la violencia era para siempre, o sea que eso no había ni la más mínima posibilidad de que volviera a producirse, que está en la declaración de hoy, que es muy importante, además con la contundencia que se produce. Y en segundo lugar, ahí empezamos en ese diálogo, que fue un diálogo, esto es lo importante subrayar, empezamos a pensar en el futuro que sabemos que 50 años de terrorismo no pueden desandar todo lo que supuso ni en 10 años ni en 20 seguramente. Creo que estos 10 años podemos tener una sensación razonable de cómo han sido estos 10 años, la declaración que se ha producido, decir, bueno, pues, en fin, pasos todos positivos. Pero nos queda tiempo, decía Edu, yo estoy de acuerdo. Claro, hay una memoria personal indeleble, reconocible,
que el Estado debe amparar, apoyar, y la sociedad. Es la memoria personal de las víctimas y sus familias. Hay una memoria histórica que exige un consenso que aún no tenemos, para ser honestos, intelectual y políticamente. Exige un consenso. Es decir, hubo un gran consenso en su momento sobre las claves de la transición y por eso creo que se discute poco. Ahora se ha empezado un poco más a discutir, pero en general, bueno, creo que hay, ¿no? Y ese consenso está por construir. Es decir, ¿dónde está la tarea pendiente? Empezar, pero insisto en que esto es una tarea, yo creo que de tiempo, empezar a intentar construir un cierto consenso de memoria, de memoria histórica o memoria democrática. Me gusta más hablar de memoria democrática, obviamente. Bueno, en la sociedad vasca, en mi opinión, ese tiempo va a ser más breve. Hay conclusiones ya que se deducen de las encuestas bastante mayoritarias, ¿no? Interesantes, por cierto. Bueno, va a ser más difícil en la sociedad española en su conjunto. ¿Y de qué hablaron? De futuro, dice, de futuro. ¿Se puede compartir un futuro con alguien que ha apoyado durante tantos años el terror? Podría dar una respuesta, en fin, de una profunda convicción política, pero el terror hay que prevenirlo siempre y la democracia hay que afirmarla siempre. La coexistencia hay que buscarla y eso es la palabra. Es la palabra, es la palabra, es el diálogo. Ha sido así en la historia. No tendríamos democracias ni tendríamos avances de derechos humanos si la palabra no se hubiera impuesto. Incluso con aquellos que como ha sido históricamente, habían pisoteado todos los valores de la manera más horrorosa, que es con el asesinato, la convivencia y la democracia. Sí, yo lo defiendo abiertamente. Y además, en fin, si tenía alguna duda, después de lo que he vivido, con el final de ETA, de lo que sé, que he contado, y las cosas que todavía no he contado, pues, en fin, en mi testamento político habrá, lógicamente, una reflexión sobre esto, que será seguramente la más intensa, es decir, lo que es la conquista de la paz, cómo se gana la no violencia ante la violencia, cómo se llega a la no violencia desde la violencia. Eduardo, ¿tú has tenido ocasión de verte con OTV? Yo lo he visto, porque en el País Vasco nos hemos visto todos, pero diría que comparto plenamente una idea, ¿no? Por alguna extraña razón, que no es fácil de discernir rápidamente, que no es tan evidente como a veces parece, el lugar donde yo nací terminó con un grupo no menor de gente, miles de personas, que pensaron que el valor objetivo de una vida era menor que el valor subjetivo de una idea, concretamente la suya. Fue un gran fracaso de los principios éticos y en última instancia de los valores humanistas, ¿no? Nuestra pelea fue siempre esa, que el valor objetivo de la vida fuera mayor siempre que el valor subjetivo de una idea, de cualquier idea. Y en las calles y los pueblos y las ciudades que soñamos para el País Vasco, en nuestros sueños siempre había un sitio para ellos, a diferencia de ellos, que no tenían un sitio para nosotros. Así que yo creo en una sociedad vasca donde convivamos todos independientemente del pasado que hayamos tenido, del lugar que hayamos jugado cada uno hace 10, hace 15 o hace 20 años, con unas instituciones que representen el conjunto de la pluralidad de la sociedad vasca y donde la representación de cada partido, de cada grupo parlamentario, esté en función del número de votos que tienen unas elecciones libres y democráticas. Esto, que a veces lo dices y suena un poco a perogrullo, hace 20 años no era tan evidente. Absolutamente. Para el espacio político que representó Arnaldo Otegi, por empezar por alguno, ¿no? Sin embargo, nunca te planteaste participar en un programa de justicia restaurativa como la Vía en Anclares que impulsó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Por qué? No terminé nunca de encontrar interés, a diferencia, por ejemplo, de Maisabel Lasa, que sí lo ha tenido,
en las personas y los nombres propios de las personas que estuvieron en el operativo del comando que colocó aquella bomba debajo de mi coche y que atentó contra mí en el año 2002. De nuevo lo he intentado y no termino de ver interés, pero siempre tuve interés en la conceptualización política de la violencia. En qué le sucedía a mi lugar de origen, al lugar donde yo vivía, para que se pudiera construir políticamente. Compañeros tuyos de instituto. Exacto, compañeros míos de mi instituto, gente que veía en mi ciudad, en mi propia comunidad de vecinos, que estaban a favor del asesinato como metodología de implantación de una idea política. Siempre me pareció que ahí había un misterio que quería resolver, que quería viajar hacia él, que quería combatirlo, plantarle cara y ganarle. Y por eso formé parte de un partido que se especializó en eso durante tanto tiempo como fue el Partido Socialista de Euskadi. ¿Entendió que el gobierno de Mariano Rajoy acabará con aquel proyecto de justicia restaurativa? ¿Alguna vez lo habló con él? Yo no. El presidente del gobierno no sé, yo no. Es verdad que cuando se produce el abandono de la violencia por parte de ETA el 22 de octubre, es un mes antes de las elecciones, que gana Rajoy y bueno, era ya bastante previsible y yo lo tuve muy informado de que venía ese fin. Debo decir que en aras de la verdad histórica, él me creyó, esto es importante, me creyó y creyó que no había precio político. De hecho lo dijo aquel día, que para mí tuvo una gran importancia, ¿no? A partir de ahí intenté explicarle que teníamos pues, una serie de iniciativas en marcha para producir y traducir ese fin de la violencia con todas las consecuencias que había, ¿no? Entre otras cosas, que representantes de la cúpula de ETA que habían decidido el abandono de la violencia estaban en Noruega, que ya se conoce y demás. La verdad es que Rajoy pues, no me dijo ni sí ni no, cosa que a nadie le debe extrañar, ni se iba a hacer algo o no hacer. Luego supimos que no hizo, en efecto. Pero tampoco deshizo. Tampoco deshizo que podríamos habernos enfrentado a un presidente del PP, después de todo lo que había dicho el PP, con el tema del diálogo, del fin de ETA y demás, de que podía haber provocado alguna situación difícil, tampoco lo hizo. Los Vía Nanclares, debo decir que está ahora, según se ha dicho, el empeño y las horas que dedicó Alfredo Pérez Rubalcaba a la Vía Nanclares. Recuerdo cuántas tardes, que hablábamos por teléfono varias veces al día, cuántas tardes me decía, estoy con Nanclares, estoy con este, me contaba que había uno, lo que había dicho, lo que no había dicho, tenía un gran empeño, fue un gran empeño de la Vía Nanclares, me lo recordaba ahora. Han pasado ya 10 años de aquel cese definitivo de la violencia, sin embargo, en el Parlamento español, la derecha española sigue utilizando a ETA como instrumento en la contienda política. ¿Qué se puede hacer para que esto desaparezca por completo ya de los debates parlamentarios? He pensado en ello. Hay una idea que es evidente y además de la experiencia me dicen, bueno, pues tiene pocos argumentos la oposición, sinceramente. Porque esa es la primera, que en términos de políticos, ¿no? Segundo, antes decíamos, ¿no?, de si hay un consenso o no suficiente para que se produzca un relato compartido, una memoria histórica, ¿no? Este país necesita, antes o después necesitará, que también el Parlamento y las fuerzas políticas hagan una declaración consensuada sobre lo que fue y sobre el final y lo que ha pasado. Es decir, sería un acto de gran madurez política, institucional de país. Ya no digo que dependa de unos o de otros, ¿no? Pero es verdad que llegó el fin y... o sea, fíjese la reflexión que yo hacía estos días a algunas personas. Si hacemos una encuesta a líderes de opinión o a ciudadanos de los 40 años de democracia o 40 y tantos de democracia y ponemos 5 temas fundamentales, 5. La entrada en Europa, el terrorismo está seguro y el fin del terrorismo está seguro. O sea, no hay discusión posible, ¿no?, por lo que supuso el dolor y demás. Y sin embargo, sobre ese tema, las instituciones del país no han hecho un acta de final por debilidad política, por debilidad de consensos, pero teníamos que hacer un acta,
En fin, me parece que eso sería propio, seguramente, de cualquier, ¿no?, de un país avanzado. Estamos lejos de eso, ¿eh? Estamos lejos de eso. No sé si... Yo lo intenté en el 5º aniversario, en el año 2016. El portavoz del grupo estos días, otra vez está sonando mucho su nombre, Antonio Hernando, y me mandató para intentar una resolución institucional de todo el Congreso de los Diputados. En el mes de octubre del año 2016, leído por la presidencia del Congreso, conseguí el apoyo de todos los grupos menos de uno. Y la resolución institucional no se leyó. ¿El Partido Popular? Partido Popular. Y una iniciativa impulsada por los expresidentes del gobierno vivos que ha tenido la democracia. Pero esa nace muerta seguramente, ¿no? O sea, es imposible. Hay visiones muy diferentes y demás. No, uno pensaba, con ese optimismo que nos caracteriza, que quizá una generación de políticos nuevos que no estuvieran tan condicionados por lo que fue, yo lo entiendo en parte, ¿no?, por lo que fue las vivencias del terror, de la lucha contra ETA, podían abrir ese escenario, ¿no? Bueno, no sé, no veo que haya posibilidades de que una declaración consensuada que permitiría abrir una memoria, ¿no?, el inicio de una memoria compartida. Estas cosas le dan o sea, son para un país, si eso se lograse, son para un país un bálsamo, una serenidad de espíritu, una capacidad de sentirse compatriotas extraordinaria. En fin, nos cuesta como país. Pero pienso que habrá que intentarlo antes o después. A alguien que no desarrolló el odio ni el rencor, acabamos, como fue tu caso, Eduardo, ¿cómo le explicarías a la derecha española que no hay que escandalizarse porque el gobierno se apoye en una formación política como Bildu para aprobar un presupuesto? Bueno, eso le corresponde a los actuales dirigentes del Partido Socialista, además lo van a hacer bastante mejor que yo, ¿no? Yo creo que las instituciones, hoy, 10 años después del fin de ETA, reflejan la pluralidad real de la sociedad. Y no hay ninguna organización terrorista matando a nadie. No digo que no pueda venir un terrorismo de fuera, como llegó en los trenes de Atocha la mañana del 11 de marzo del año 2004, etc. Digo que no hay un terrorismo que haya nacido aquí, que esté arraigado políticamente aquí, en ninguna parte de nuestro territorio, ¿no? El juego democrático permite la presencia, afortunadamente, de todas las organizaciones, partidos políticos que se presentan a las elecciones. Están ahí porque les han votado. Seguro que son capaces de entenderlo. Presidente Madina, muchas gracias por esta conversación tan grata. Edu, me acuerdo de aquel día. Y yo. Y gracias por todo lo que has hecho.